Cuba lo que te dan es lo que hay. No puedes pedir algo extra ni nada más porque te lo cobran. Dijiste que estando en Cuba, tu esposo ya te preparó un poco para Sí. la comida mexicana. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo te preparó? Mira, él llevaba de todo de aquí. Él compraba ingredientes, crema ácida, él Ok. llevó todo hacia Cuba. Cuando yo tenía curiosidad de un platillo o algo, él me decía, bueno, deja ver si lo puedo preparar. Lógicamente todo lo que él pudiera entrar a Cuba. Y allá me preparó chilaquiles, tinga de pollo. Bueno, me preparó muchas cosas para yo probar. Baja en picante, pero para que ya yo fuera probando un poquito del sazón tan famoso y característico de México. Y ya te acostumbraste al picante un poco. Poquito. Poquito. Sí. Siempre pregunto. Ya me enseñaron que puedo preguntar. Claro. Porque eso es otra cosa. En Cuba, lo que te dan es lo que hay. No puedes pedir algo extra ni nada más porque te lo cobran. Y aquí se me hace tan raro porque me puedes traer más tortillas y te traen más tortillas. Así. Me puedes traer crema y te traen crema que sí para el café. Me puedes traer tal y como que te lo dan. Y a mí me parece eso, yo ni siquiera pregunto nada. ¿Quieres tu pan con esto? Yo, sí, todo sí, no puedo decir no. Y también era algo muy raro. Y con el picante me dijeron, puedes preguntar, pica mucho, me puede dar a probar la salsa incluso. Y pues mira, así me ha ido bien. Es como el chiste es poner acá Y pruebo, exacto. De poco a poco. De poco a poco, sí, porque es que aquí comen todo con picante, hasta los niños comen con picante. Me dieron un caramelo y yo decía, hay un caramelo, y picaba el caramelo. Todo pica aquí. Sí, está cañón eso. Cuando te enteras que lo que los morritos de aquí se comen al día, no manches, güey. Sí. Como ya entiendo ciertas cosas en México, porque sí están aventados, ¿no? Sí, sí. Y en Cuba es raro, porque en Cuba siempre que haces algo con picante te dicen, cuidado con los niños, a los niños no, porque se le echó, así sea mínimo, se le echó picante. Y aquí desde niños. Entonces sí es súper diferente. Sí. Y qué curioso que el chile habanero tiene el nombre de la capital de ustedes, ¿no? Alguien que diga ¿Nunca por has qué comido pique- habanero en No. La No. Habana? ¿En La Habana? Ajá. No. O en Cuba. No. En Cuba no. ¿Por qué se raro. llama chile habanero entonces? No sé, algún habanero tendrá que responder porque es que en Cuba nosotros tenemos un picante en Oriente que se llama ají guaguao. Es picante, pero sí sé el habanero porque lo he escuchado, pero jamás lo he probado. Y Ya. espero por ahora no probarlo porque no quiero tolerarlo, pica mucho. Comenten abajo si saben por qué se llama Habanero. habanero. Está extraño. ¿Y cómo se llamaba el otro? Es un chile. ¿Cuál? Javi guagua. ¿Cómo? Ají, porque nosotros le decimos Ají. a lo que aquí llaman chile ají, no se le dice Ok. chile. Se llama ají y guau, ni sé, me imagino que guau, con lo que pica, algo así. Ok. Pero sí pica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Antes de llegar acá, ¿cómo te imaginabas México? Mira, peligroso. Ok, esa es la imagen que tienen allá. Es que esa es la imagen, sí, es que lo que se ve como en películas, porque nosotros tenemos la imagen de lo que se ve pues en películas, cosas así. Ya yo me lo imaginaba, no tanto, porque Roberto me había comentado que lógicamente no era así, pero sí, me lo imaginaba, yo dije, y luego me dejaban muchos comentarios de que es peligroso y tal, y yo sí pensé, pero me ha sorprendido muchísimo para bien. Porque pues hasta ahora no hemos tenido nada, ni me he sentido insegura en ningún momento, ni nada. Pero yo creo que es lo que se conoce de México fuera. Lamentablemente, en todas partes, ¿no? ¿Qué es lo que, culturalmente, lo que más... Bueno, ya mencionaste Día de Muertos. Sí. Pero aparte de esto, tal vez del día a día del mexicano, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Te podría decir la amabilidad. La gente es demasiado cálida, demasiado amable, te tratan muy bien. Eso también me ha sorprendido muchísimo culturalmente, que te reciben muy bien. Te sientes en tu casa, no te sientes como mal, no sientes que te tratan mal. Las personas aquí son súper amables. Estás comiendo y ellos pasan y te dicen que si provecho, aunque no te conozcan. Y eso también me ha sorprendido muchísimo porque en Cuba no sucede. Exacto, entonces sí, eso me ha sorprendido 1000%. Y con amabilidad,
¿Te refieres como que son abiertos? O No, con como... amabilidad de que pues que te tratan bien, te dan los buenos días, las buenas tardes, donde quiera, por ejemplo, vas a un restaurante o vas a una fondita, donde quiera comer y la gente ves que les doy, están conforme la comida, les gustó, sí, más así, más azúcar, menos azúcar. Siempre las personas te tratan bien y eso en las tiendas también, eso me sorprende muchísimo porque hay muy buena atención al cliente. Eso, en general las personas son amables, cálidas, te hacen sentir querido. Tú te sientes como que, ay, me aman aquí. Y es que así tratan a todo el mundo y tú, me siento especial. Sí, te hace sentir así especial, la verdad. Sí, como incluso igual ahí también influye un poco, ¿no? La manera de comunicar del cubano, que es más como directo, así, dame esto, y ya está. Sí, nosotros entre amigos es, ¿qué volás? Ayer hice esto, ¿qué volás? Dime de tu mamá, ¿cómo está tu mamá? ¿Todo bien? Mándame saludos. Y puede que solo sean amigos y no haya nada. Mándale saludos a mi suegra. Y mentira, no, es porque se llevan así los amigos o las personas también, o vas a una tienda y le dices, tú eres la última, o sea, no, hola, buenas, usted es la última de la fila. No, tú eres la última, sí, le voy detrás de ti, si cualquier cosa. Y viene otra persona, dile que hay alguien ahí, yo vengo ahora, voy allí. Y las personas como que se tratan así, más de tú para tú. Ok, sí, no, aquí también yo siento como que eso es muy típico también en Ciudad de México, que son súper extra amables. Sí, son amables, muy amables. Y bueno, Roberto es de aquí, ¿no? De Ciudad de México. Eso también explica porque dice que tú gritas. Porque ya luego en otros países... Bueno, pero este es un complot ya que tienen contra mí. Sí. Pero sí, ¿no? Por ejemplo, si en otros lados de México, si tú vas al norte, ahí hablan completamente diferente y hablan golpeado y es como más duro, como suena, pues, ¿no? Ya, bueno, pues yo no sabía qué es lo que era hablar golpeado, yo no lo entendía, eso me súper estresaba, yo decía, Dios mío, pero y luego se molestaba porque me hablaste mal y yo, ¿en qué momento yo te hablé mal? Si yo te trato con amor, yo te doy más amor a ti que a mi mamá, pero ¿cómo tú me vas a decir? Y sí, ya poco a poco lo entendí que era como el tono de voz que era muy alto y la manera tan directa que nosotros decimos las cosas. Sí. Entonces, para eso es hablar golpeado, Y también pues que Roberto era muy amable con todo el mundo, entonces yo a todo el mundo lo trataba con una amabilidad y yo pensé que yo era especial, pero no, tú eres así con todo el mundo, ¿qué pasa? Tú estás enamorando a todo el mundo aquí. Es que así son, sí. Sí, porque allá en Cuba cuando te tratan así, de mi amor, así, tal, así, es que tú dices, no, esta me están enamorando porque es que no es normal. Sí. Normalmente te tratan normal. Ya. Ok. ¿Qué es lo que más te costó para adaptarte acá? Aunque fueran pocas semanas, ¿no? Sí. Pero seguramente has notado algo donde que dices que, ok, a esto sí me tengo que acostumbrar todavía. El frío. ¿Frío? El frío es Sí. extremado. Yo vengo de Cuba y la temperatura en Cuba son 35. Sí. Es mucho calor. Claro. Siempre. En diciembre tú puedes ir a la playa. Sí. En Cuba. Y aquí el frío es algo que yo todavía no he aprendido a lidiar. Me he comprado todo cosas térmicas. Parezco que vivo en el Polo Norte. Y yo veo a las personas en Ciudad de México con camisitas y yo con abrigo, bufanda. Yo salgo así. Pero es el frío. En general, el frío. Oye, y antes habías comentado que todavía no comiste tacos. No. No manches. Todavía no. Estoy reservándomelo para que me recomienden un muy buen lugar. Porque es que eso es lo más característico de México. Entonces quiero probarlos todos de una. Ya. ¿Cuánto puedes comer? Porque podrías poner varias taquerías en un solo video, ¿no? Puede ser. Bueno, yo como mucho. Ay, ¿sí? Dios mío. Yo como bastante. Para ser mujer, como dicen que las mujeres comen poquito, no, yo como bastante. Es que realmente hay algunas joyas aquí en Ciudad de México. Bueno, Roberto ya sabe. Sí, él debe saber, se está reservando. Pero, o sea, ¿cuántos tacos crees que puedes comer? Ay, Dios mío, pero de número así no te puedo decir. Depende. Hay tacos chiquitos, sí, porque los he visto. Yo creo que bastante cantidad de esos. ¿Más de 7? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Para ir de un lugar al otro. Es que aquí es una joya. ¿Qué es lo primero mexicano que has probado acá? Chilaquiles. Ah, ya. Fue lo primero porque cuando llegué fue lo primero Pero ya que lo conocías, ¿no? Sí, ya lo conocía. Pero así de que no conocía, te puedo decir que las gorditas. Ah, las gorditas. Cosa más buena. Sí, o sea, ¿las gorditas de nata o las gorditas saladas? Saladas. Sí, ok. ¿No? Sí.
Salada. Ah, yo digo. Sí. No, sí. Es que siento que también eso es súper típico de Ciudad de México. Yo he Sí. vivido en Guadalajara, no he visto tantos lugares ahí de gorditas. Uy, y hay muy buenos. No, Buenos. y con chicharrón. Eso es chicharrón, yo sueño con eso, cosa buenísima. También empanadas, también probé. Ok. Y otra cosa que me ha gustado mucho, me sorprendió, son los molletes, que es buenísimo. Algo también delicioso. Hay tantas cosas. Lo mejor para mí es ir a mercados. Sí, ahí hemos ido mucho. ¿Sí? ¿Han ido a la Merced, por ejemplo? Ah, Es no un sé. mercado grande, grande. Hemos grande. ido a uno en... ¿Dónde? ¿Dónde? No, hemos ido El que fuimos ahí en que en la come. Roma. Sí, no, pero el mercado grande, donde vivimos la última vez. Ay, bueno. Mercado Medellín, habrá sido. No, ahí no he ido. Ahí dicen que hay muchos cubanos. Sí, Sí. Medellín es muy internacional. Sí. Pero yo creo que estaría chido que vayas también para que lo grabes, tu experiencia, la central de abastos Me han recomendado ir Sí. ahí también. o la Merced. Hay muchos lugares que son, para mí, la primera vez que fui, ¡buah! Como choque cultural total, ¿no? Ah, pues ahí tendremos que ir. La verdad es que no hemos ido a muchos mercados así a comer, a comprar fruta, porque es que venden carne, fruta, es que venden absolutamente todo y eso también me ha sorprendido, porque en Cuba no tenemos ese tipo de mercados así donde sea una locura que puedas ir a comer. Ahí te puedes pasar un día en el mercado. Sí. Puedes comer, desayunar, comprar frutas, comprar ropa, zapatos, arreglar un vaso roto que se te rompió, lo llevas allí. Sí.